El Caquetá, usted lo vio, está tomado por la delincuencia, está bajo el yugo de los criminales y básicamente no hay nada que hacer en este punto. Usted ya vio también que están pues desmantelando todas las fuerzas militares, toda su capacidad operativa la están desmantelando. Usted ya vio que es el fin de la Fuerza de Tareas Conjuntas en las zonas estratégicas del país. La Fuerza de Tareas Conjuntas era clave para la seguridad, para la defensa estratégica de Colombia. Los mayores golpes al terrorismo se dio por toda esta articulación entre distintas fuerzas. Y bueno, y la capacidad de inteligencia de todas las fuerzas, tanto de la policía, que era muy buena, del ejército, la armada, todo eso y toda esa articulación también ya se perdió. Usted dirá, pero es que es un presidente inepto. No, ese era un plan. Mire, yo reitero lo que le he venido diciendo a ustedes desde hace mucho tiempo. Las 5 prioridades en las que está empeñado el presidente, este gobierno con todos sus aliados, está en destruir la capacidad operativa de las fuerzas militares y la policía. Ese es el principal fin del presidente. Sí, que la pensional, que las reformas que son realmente retroceso, no sé por qué la gente insiste en decirle reforma lo que es un retroceso, evidentemente como para que uno diga, es que la oposición está en contra de las reformas, ¿sí? Esto es un juego en el que caemos y entonces hablamos, sí, que estamos en contra de las reformas. No, hombre, ¿qué reforma? Eso es un retroceso. En fin, todo eso se puede recomponer, pero la seguridad del país, eso Petro sí lo tiene claro, y ahí él es mucho más inteligente que todo el resto, y la gente dice, no, que es bruto, que es drogadicto, no, él tiene muy claro cuál es el plan y qué es lo que está desmantelando. Y esa es su prioridad. Él todos los días, él se levanta y piensa cómo voy a desmantelar a las fuerzas militares. Él se acuesta pensando qué me faltó para desmantelar a las fuerzas militares. A las fuerzas militares, a la policía, toda la capacidad de defensa estratégica. Ese es su principal fin y está muy, muy avanzado en ese objetivo, en ese empeño. El segundo objetivo de este gobierno es otorgarle impunidad a las FARC, al ELN, al Clan del Golfo, a todas las disidencias, a las disidencias de las disidencias, a cuanta pandilla y organización criminal tenga alguna capacidad de controlar rentas, controlar recursos económicos a partir de rentas ilegales, que eventualmente serán legales, porque acuérdense que es solo quitarle la I y para allá van. Controlar rentas, todo tipo de rentas que generen recursos y someter territorios. Si usted es una organización bien criminal, bien matón, que tiene la capacidad de generar rentas a partir del crimen, de negocios criminales y capacidad de someter territorios, usted es rentable políticamente para este gobierno. Claro, y también para muchos gobiernos en el pasado, pero particularmente en este gobierno. Entonces, él todos los días está identificándolos, buscándolos, fortaleciéndolos, otorgándoles impunidad para que se fortalezcan. Él se duerme también, él también se despierta pensando en eso, cómo fortalece, a quién le da impunidad, a quién convierte en gestor de paz, cuánta plata da aquí, cómo saca el ejército de determinado territorio, cómo hacer para que crezcan los cultivos ilegales, cómo hacer para que se sigan multiplicando los laboratorios de producción de cocaína, cómo hacer para que crezcan la minería ilegal y todos estos negocios ilícitos, la extorsión, y para que crezcan las rentas criminales y las organizaciones criminales para que puedan someter también a los territorios al yugo de ellos, porque entre más sometidos, pues menos democracia para un fin muy obvio que es una autocracia. El que todavía no vea esa ecuación tan simple está enfermo del alma, de verdad, está enfermo del alma. Es una piltrafa el que no vea qué es lo que está pasando. Otro objetivo de Petro es destruir la economía. Igual, se despierta pensando cómo va a destruir la economía, cómo genera más impuestos, cómo genera más incertidumbre, cómo vota el discurso más incendiario posible para generar incertidumbre, cómo destruye a la operación petrolera para que también puedan entrar las economías ilegales y pueda tomar control territorial. Todo está muy sincronizado. Usted es de los que dice que no, que todavía no lo ve, que él no ve, no, Pedro, pero él está haciendo las cosas bien, eso, hay que darle más tiempo, porque siguen diciendo eso, de verdad. Entonces, ese es el otro objetivo de Petro, destruir la economía, ahí va el tercer objetivo. El cuarto objetivo de Petro
es destruir la institucionalidad democrática. Todos los días también se despierta pensando en cómo va a desmantelar la estructura legal, cómo va a desmantelar, cómo va a socavar reputacionalmente tal cual corte, tal cual instancia, tal cual senador, tal cual personaje, tal cual medio de comunicación, tal cual proceso. Todo siempre está en función de destruir la institucionalidad democrática. Por eso puso a todos los funcionarios más incompetentes, por eso, entre otras razones, no ejecuta para también debilitar, y no ejecuta también pues obviamente para ahorrar plata, para preparándose para el 2026 dentro de todo un plan criminal. Entonces, destruir la economía. ¿Cómo genera todos los peores incentivos para que el capital se largue del país, genere la mayor pobreza posible? Porque él necesita llegar a 2026 con todas estas condiciones vivitas: pobreza, violencia, incapacidad de las fuerzas militares de reacción. O sea, él necesita que todo eso esté vivo ahí. Para poder llegar con un presupuesto gigantesco que lo está ahorrando para generar supuestas soluciones. Y el quinto objetivo con el cual el presidente se levanta todos los días y se acuesta todos los días es la confrontación social. Cómo confrontar a la población, cómo generar una atomización de tribus sectarias con ideas dogmáticas, ¿no? Todo este tema del ambientalismo apocalíptico, todo este tema de géneros y todo este tema, ¿no?, del aborto y todo este tema de de una serie de despropósitos del racismo, del clasismo, todo eso es para generar grupos, para facilitar la confrontación. Y si usted le pone atención al discurso que fue a dar allá en la ONU hace poco, el llamado era a buscar activar a todas esas fuerzas que tienen capacidad de activar confrontación social democrática y volverlo eso en conflicto social. Manda un mensaje cifrado a todas las élites globalistas del mundo, decir: hey, necesito que me activen pronto la confrontación social en Colombia, porque necesita estallar una crisis, un estallido de violencia, reforzado obviamente y acompañado con todas las organizaciones criminales que está fortaleciendo y pues con todo el debilitamiento. Esos son los 5 planes de él. Destrucción y desmantelamiento de las fuerzas militares, fortalecimiento con impunidad y operacionalmente y con rentas ilegales y capacidad de sometimiento a los grupos criminales, destrucción de la economía, destrucción de toda la institucionalidad, porque la institucionalidad democrática no tenga capacidad de reaccionar en ninguno de los frentes, ni en el electoral, ni en el de frenos y contrapesos de ningún tipo, cualquier tipo, programa social, nada, que todo eso colapse, y la confrontación social. Eso es, ya, él no piensa en nada más, le importa un carajo el resto. Y cuando habla de Hamas, y cuando habla de Ucrania, y cuando habla de Rusia, porque a él le parece bien que invadan a Ucrania, cuando él habla de todas esas vainas o de sus reformas, él todos son cálculos estratégicos en función de esos 5 puntos, nada más. Si usted no ve que esos son los 5 puntos de él y que el resto le importa 5, el resto es cómo se instrumentaliza, eso son cosas que él instrumentaliza en función de sus 5 puntos, usted de verdad no ha entendido nada de lo que está pasando en Colombia. A Petro, por supuesto, lo acompañan en ese empeño, pues todas las autocracias en latinoamericana, por eso se llama, yo le llamo el eje del mal. Esto a Petro lo acompaña en todo eso, el eje del mal, ¿no? Todos los movimientos soportados en mafias que promueven autocracias en Latinoamérica. Eso es el mal, el eje del mal. Ahí está, ya usted sabe cuáles son, no se lo voy a repetir, pero Maduro, Castro, Ortega, Rusia, China, Irán. Bueno, esos son todos sus matones que lo acompañan en ese empeño. Pero esta reflexión que le voy a hacer también es muy importante, porque usted no la puede perder de vista, porque si no seguimos cayendo en el mismo error. Y este es el fondo que quiero que se le quede de este video, y es: a Petro, para poder llegar al poder y para poder lograr lo que ha logrado, se alió con otra lacra que usted no puede descuidar. ¿Cuál es esa? El partido de la U, el partido liberal, el partido conservador, la Alianza Verde. Bueno,
los jeques del régimen clientelar y que son realmente pues los causantes de los peores males de este país. ¿Sí sabe cuáles son los peores males de este país? Pues, además de lo que está pasando con Petro, pues los clanes regionales, las casas politiqueras, los gamonales mezquinos en los territorios, todas las repartijas prebendatarias, las empresas electoreras, el mercantilismo estatal y todos esos vicios, los peores vicios que nos trajeron a este punto en el que estamos, ¿no? De empobrecimiento, de rezago del país, que al final logran poner a Petro, y ellos por supuesto hicieron todos los trámites, todos sus esfuerzos, ingentes esfuerzos de activar toda su maquinaria en los territorios electorera para ponerle los votos que necesitaba Petro llegar al poder, para pues lucrarse lo que se necesitaban lucrar, digamos, para concretar el negocio de fondo que estos personajes particularmente querían, y es clientelas, puestos, repartijas, bueno. Entonces, tanto el eje del mal, todos los peores criminales y autócratas de la región que acompañan a Petro y todas las élites globalistas que saben confrontar, todo ese grupo que buscan el nuevo orden mundial, que básicamente el nuevo orden mundial es donde imperen las tiranías del planeta, Rusia, China, Irán, con todos sus esbirros, con todos sus sátrapas del submundo apoyándolos. Es el nuevo orden, el nuevo orden global de tiranías, ¿no? y todas estas élites globales moviendo recursos especulativos por todo lado y beneficiándose sin ningún coto. Entonces, ese es el mal. Y toda la escoria del régimen de clientelas, que ya también le mencioné, que el régimen de clientelas, como algunos dicen, eso es verdad, llevan más de 100 años saqueando al país. Y se unieron con Petro en propósitos similares. Ellos los une actualmente mantenerse en el poder en función de sus propios intereses, punto. Y eso usted lo tiene que tener súper claro. Entonces, los unos con su cuento de la paz total, ¿no?, para lograr lo que realmente ellos buscan, destruir todo el esquema de defensa nacional, de seguridad nacional, destruir el orden nacional, para someter al territorio al yugo del terror e implantar pues una autocracia. Eso buscan unos. Los otros sátrapas son, pues nada, usted ya sabe que buscan, seguir robusteciendo su red clientelar de contraticas, mi doc, prebendas y burocracia. ¿Qué es lo único que les importa? Sacrifíquese lo que se tenga que sacrificar. Esa gente, todos esos gamonales regionales, los líderes de los barrios y toda esa clientela y los contraticos, y eso hay más de 70 familias en todo el país. Es un cáncer, eso es una escoria, es un lastre que tenemos en Colombia, que está regado por todas partes, y lo único que hacen es succionar y saquear, y están comodísimos con Petro. Porque Petro está destruyendo el país, está destruyendo las fuerzas militares y está fortaleciendo a los criminales y todo su proyecto autocrático, pero ellos ni por enterados. Harán algunos análisis, sí, es muy grave, y siguen financiando y siguen ahí mancomunados con los criminales, con Petro, y ahí hay una alianza bien funcional. Esa gente es peligrosa, de verdad, porque es que ahorita yo los escucho a todos esos del régimen clientelar, ¿no? Estamos hablando, ¿no?, del partido de la U, del partido liberal, pero ya lo que usted ya conoce, ¿no? Los verdes, los conservadores. Entonces, ahora salen a despotricar contra Petro. Entonces, ahora son antipetristas. Se visten de antipetristas y dicen, pero es que Petro incumplió. Petro está haciendo mal la paz, la está haciendo mal. Entonces, si usted nota todo lo que ellos están diciendo de forma permanente es, Petro puede que haya salido mal, Petro no funciona, pero los propósitos de Petro sí tenemos que mantenerlos. Entonces, eso le están taladrando a usted el cerebro, con eso todos los días sale la Jubinao, sale la Miranda, el mismo a veces JP también sabe decir que Petro no está cumpliendo. ¿No cumpliendo qué? O sea, si ellos llegan, ¿con qué van a seguir? Con esto, obviamente, con esa misma alianza.
criminal, impunidad, montar una autocracia y toda la estructura de clientelas. Eso, bueno, quitándole cosas más, quitando cosas menos, pero creen básicamente en el paquete, que es lo que venía desde hace un buen tiempo en Colombia, por supuesto, y que se ha reforzado con todo este estatismo y con toda esta visión criminal y autocrática del poder. Esto es muy peligroso. Yo quería hacerles este llamado también porque es muy peligroso. ¿Y por qué digo que es peligroso? Pues porque están empeñados en la impunidad. Siguen, el trasfondo de su discurso es que ellos siguen pensando que hay que hacer procesos de paz y que hay que seguir negociando y que hay que mantener ese círculo vicioso de acuerdos con el crimen. Porque les sirve a su interés, que ya les he explicado. Siguen con su idea del sometimiento territorial que genera violencia, la destrucción de la economía, el clientelismo desbordado. O sea, todo eso es populismo puro y además de criminal, ¿no? A toda esta ralea hay que asfixiarla. Hay que declararle la guerra a toda esta ralea y destruirla. Créame, eso es el único camino si queremos de verdad transitar por un nuevo rumbo para Colombia. No se llame a engaños. Entonces, sigamos con el proceso de organización de la sociedad civil. Todos los esquemas de solidaridad entre vecinos para la articulación comunitaria y la unión local, los esbáculos o los frentes de solidaridad. Eso es importante seguir constituyéndolos en barrios, hay que seguir. Aquí en Cartagena estamos particularmente en esa tarea, todos los días estamos trabajando en ese camino. Porque el camino es construir comunidades fuertes y con capacidades para forjar bienestar, pues para los ciudadanos que la integran, ¿no? Los ciudadanos que integran esa comunidad. Es la única forma de contrarrestar todo este proyecto centralista, criminal, burocrático, clientelar, autocrático, que está tomando cada vez más fuerza y nos está atrapando a toda Colombia. Y es particularmente importante organizar a la sociedad civil y a las comunidades, porque también es la forma de contar con mecanismos de reacción oportuna, digamos, y para eso hay que prepararnos, digamos. La organización social tiene que venir con entrenamiento, con capacitación, con conciencia, para lograr reacción oportuna en defensa de los ataques que con toda seguridad van a perpetrar los criminales con letal violencia en su fase final, que van a tomar el poder. O sea, ellos en 2026 van a estar repartiendo plata a la lata a los más pobres, a los más vulnerables, después de que los terminaron de asfixiar con todos los 5 puntos, los cuales el presidente está obsesionado todos los días, se despierta todos los días, ya usted los conoce. Y con la ola de violencia que hace parte de las 5 obsesiones del presidente, los 5 objetivos únicos y que usted cree que no son. Usted cree que... Bueno, en fin. Entonces es importante que la sociedad civil se fortalezca. Eso es el mejor aporte que podemos hacer usted y yo y todos los que están escuchando, todos los que se pueden empezar a articular. Es importante empezar a fortalecer a la sociedad civil, fortalecer a las comunidades. Colombia tiene que ser un país descentralizado y de comunidades. Porque, ¿cuál es nuestra propuesta? ¿Cuál es la propuesta que personas como yo le hacemos a Colombia? Nosotros lo que estamos proponiendo a Colombia es un modelo de liberalización de la sociedad. Liberalización. Es decir, seguridad. Primero hay que restituir la seguridad y el orden, todas las capacidades operativas de las fuerzas militares y de la policía. Esa es la primera línea base de lo que defendemos personas como yo. Digamos, si usted se une a nosotros, si usted se sintoniza con nosotros, si usted entra en la misma frecuencia de personas como yo, lo primero que se viene a la cabeza es: hay que restituir el orden, hay que restituir la capacidad operativa de las fuerzas militares. Lo segundo en lo que usted entra en sintonía es en justicia implacable. No más leyes de punto final, no más amnistía, no más procesos de paz, no más
justicia restaurativa, no más condescendencia con los criminales. Nosotros llevamos años y años, y esto no es con Petro. Petro lo ha exacerbado, pero esto lo han hecho casi todos los gobiernos. Pastrana lo hizo, César Gaviria lo hizo, pues obviamente Santos lo hizo. Bueno, y ahí para atrás lo que ha habido son procesos de paz y de condescendencia con los criminales. O sea, no crea que, ¡uy, qué gran novedad! Que sapiencia suma la de Petro. No, Petro lo que vino es acelerar el proceso, como dice la canción, acelerar el proceso. Básicamente exacerbando la impunidad, fortaleciendo las rentas criminales, pero con un componente adicional que sí, porque mucha gente dice, ay, Juanqui, pero ven, Colombia se va a reponer de esto. Colombia se repone porque Colombia, así me dicen, que Colombia ha pasado por momentos peores, que la guerra contra el narcotráfico, y sí, eso fue un momento muy duro, que toda la guerra contra las FARC en su momento, en los años 90, y sí, eso fue muy duro, que toda la era de la violencia, que era un país fallido, que toda la época del liberalismo radical, y bueno, sí, que la patria, bueno. Hemos tenido muchos procesos muy difíciles, eso es cierto, pero hay una diferencia con el proceso actual. Bueno, dos diferencias, yo diría que son dos. La primera es que nunca antes en la historia se había atomizado tanto los grupos criminales. Nunca. Antes era una vaina contra las FARC, contra el ELN, con unas cuantas estructuras, más o menos mando. El ELN siempre ha sido una vaina ahí muy federalizada, pero era como el caso excepcional. Pero es que hoy en día es la regla. Ahorita estamos ante decenas, si no decir cientos de estructuras criminales en todo el país, de las disidencias y de las organizaciones criminales por doquier. Digamos, ahora esto es el país del crimen. Eso es una circunstancia que de verdad no existía antes. Y sin mencionar que pues el número son mucho mayor. Además financiado ahora por el Estado, que están creando el ejército de 100.000 milicianos de estos. Pero la otra circunstancia excepcional en la historia, y corríjanme los estudiosos de la historia, es que nunca antes había llegado un gobierno a desmantelar la capacidad operativa de la defensa nacional. No, por muy pacífico que fuera el presidente, por no ponerle un descalificativo, por muy pacífico que fuera un presidente, por mucha voluntad de paz que tuviera un presidente, por muy inepto que fuera un presidente, por muy incapaz, por muy falta de visión que fuera un presidente, nunca llegó ningún presidente con la misión de desbaratar y desmantelar la capacidad operativa de las fuerzas militares, su capacidad de inteligencia, de observar el territorio, de intervenir el territorio, de financiar a las fuerzas militares, de mantener la integridad. Nunca, al contrario, siempre, gobierno tras gobierno, han habido avances en materia del fortalecimiento de las fuerzas militares, ¿no? Y de su capacidad operativa, de su capacidad de inteligencia, de su capacidad de fuego, en el número de hombres, siempre en el presupuesto, siempre todos los gobiernos han propendido porque esto crezca, mal que bien, siempre. Nunca en la historia, pero venga, nunca en la historia había llegado un presidente para socavar eso, para desmantelarlo, para destruirlo desde adentro. Eso es excepcional en la historia, eso sí es excepcional. Yo tenía un profesor muy bueno que nos enseñaba en la universidad todo el tema de conflictos armados y guerrillas y todo eso, y decía, el conflicto colombiano no es excepcional, el conflicto armado tiene todas las condiciones, sí, hasta ahí, pero este elemento, si él me estuviera escuchando, Román Ortiz, diría, eso sí es un elemento nuevo. El desmantelamiento a esta escala de la fuerza militar sí es excepcional. Entonces esos dos elementos cambian la ecuación y es muy peligroso. Entonces eso es una de las cosas que tenemos. Otro tema que usted debe entrar en sintonía, en frecuencia, cuando piense en la causa que personas como yo defendemos, es la descentralización. Entonces, así como piensa en nosotros, así como cuando piensa en nosotros en justicia implacable y restitución de la seguridad y el orden,
también piensa en descentralizar al país, ¿no? Mayores capacidades y autonomías fiscales para las regiones. Esto, por supuesto, de la mano de un Estado austero, digamos, no hay que gastar tanta plata en burocracia ni nada. El dinero, la plata que produce el PIB del país, que esté en las calles, en transacciones que mejoren la vida de la gente. No, no en las chequeras de los burócratas, no en las chequeras de los politicazos centralizando y tomando el control. Es mejor que esa plata, que es casi que un 20% del PIB que recaudan en impuestos los políticos, es mejor que esa plata, pues, sin contar el endeudamiento y bueno, esa plata es mejor en la economía, en las calles, en los bolsillos de la gente, en empleos, en transacciones, en mercados, en bienes y servicios, eso. Entonces piense siempre en la descentralización y la austeridad del Estado. Digamos, un Estado enfocado en los temas de seguridad, en los temas de justicia, en los temas de infraestructura estratégica, unos temas muy puntuales que generen desarrollo, que la gente se construya bienestar, pero no metido en la cama de la gente, que ahora también quieren regular todo el tema de la sexualidad de la gente. Eso no le compete al Estado, eso no le compete a los burócratas. En fin, ese es el tercer tema que usted piensa cuando piensa en personas como yo. O sea, piensa en Pulido y como varios como Pulido, que hay muchísima gente, incluso con más ascendencia que yo, que usted piensa seguridad, justicia implacable, descentralización. Por supuesto, el cuarto punto es desarrollo económico. Y es el derivado de los tres puntos anteriores. Desarrollo económico, ¿no? La defensa de la propiedad, a la iniciativa privada, a la inversión, que haya confianza para que la gente invierta en un país seguro, en un país sin confrontación, en un país donde los criminales son sometidos, ¿no? En un país donde no se derrocha la plata y no se la quita, no le expolia, los políticos no le exponen la plata a la iniciativa privada, al empresariado. Pues es un país en donde se puede invertir y puede crecer económicamente. Y finalmente, claro que sí, reconciliarnos. Tenemos que reconciliarnos. Ya, nada de estar defendiendo proyectos estatistas criminales de impunidad, ni nada de estar defendiendo clanes burocráticos, politicazos que han saqueado el país por años, de acuerdo. Ni lo uno, ni los criminales, ni los burócratas. Nada, un nuevo rumbo. Planteémosle a Colombia por primera vez, porque nunca ha pasado. Estos 5 principios realmente, uno que otro, el de seguridad, sí, ha tenido momentos efímeros, pero ha tenido momentos. Pero de resto es un país centralizado, de burócratas, de saqueo, y eso hay que pararlo. Y pues libertades económicas. Aquí solo prospera ampliamente los amigos del poder, porque es un Estado tremendamente mercantilista del Estado. Aquí solo se prospera y solo se amasan fortunas y se genera desarrollo familiar de las familias y no estoy hablando de las familias de Bogotá, no, estoy hablando de los clanes en las regiones que son la peor escoria, el peor lastre que hemos tenido en Colombia. Hay que declarar la guerra a eso. Y hay que a esos dos males hay que declarar la guerra, a esos dos grupos, eso no. Esa es como y ellos no representan a Colombia, ni los criminales ni los clanes representan a Colombia, porque la mayoría de la gente en el país, gente trabajadora que quiere salir adelante y que quiere retomar la soberanía popular real, ¿no? Como Petro habla de la soberanía popular, pero la centralizada, ¿no? Con todos los impuestos y todo el poder económico acá. No, soltemos eso, que el país suelte eso debería ser, digamos, aquí debería haber fondos de desarrollo para todo, digamos, la plata para la gente, la plata no debe estar en programas oficiales, debe estar en programas comunitarios, en las regiones, en el desarrollo regional y en las transacciones, en la iniciativa privada, generando desarrollo, generando empleo, generando soluciones. Es la única forma que nos vamos a desarrollar con infraestructura estratégica. Un país que se enfoca mucho en la paz, ¿no? y en los contratos, de todos esos contratos inútiles con el que devoran al Estado. Hay más de 300 billones de pesos en solo burocracia, 300 billones de pesos en solo burocracia.
Y ahorita este presidente le aumentó 19 billones. O sea, es una locura, es una locura. Esa plata debería estar en infraestructura estratégica, en vías veredales, en puentes, en puertos, en canalización de ríos, en ferrocarriles, en mejoramiento de las condiciones de infraestructura para que la gente se pueda conectar con sus sueños. Nada más. Con seguridad y justicia. Listo, yo no, este video fue larguísimo, me emocioné un poco, pero no sé, parece como si no estuviera claro y me estoy haciendo el esfuerzo de ponerlo sobre la mesa. Mucha gente me ha preguntado, pero ¿cuál es su propuesta? Esos cinco valores, esas cinco apuestas grandes y la organización social en comunidades para defendernos de la violencia, es lo que tenemos que meterle todo el foco y nada de hacer alianzas con la U, con los verdes. Es el peor mal, es el peor mal. O sea, es como vamos a solucionar el problema con el mismo problema. O sea, otra vez el problema, nos encontramos acá con el problema para solucionar el problema. No, no, de verdad no tiene sentido y usted lo sabe, usted sabe que no tiene sentido. Bueno, pues usted dirá, bueno, pero entonces ¿con quién? Pero no, pues está muy prematuro para decir cuál va a ser ese candidato único, porque sí tiene que haber una unión de fuerzas políticas y sociales y económicas del país en virtud de una candidatura para transitar el nuevo rumbo que queremos la mayoría de colombianos. El nuevo rumbo que queremos la mayoría de colombianos. Faltan por lo menos 6 meses para identificarlo, o por lo menos, sí, 6 meses para identificar cuál va a ser ese candidato. Pero nada, eso se va a hacer entre las fuerzas vivas, cívicas de la organización civil, de todas estas organizaciones libertarias, de todos estos generadores de opinión que han surgido. Ahí van a surgir propuestas muy interesantes que seguramente van a pivotar alrededor de algunas figuras. Claro que sí, que saldrán por firmas. O sea, eso es importante, rodear todo eso. Están todas las organizaciones de la reserva, que también algunas se están organizando en partidos. Eso es muy importante. Las reservas tienen un criterio muy sólido también en virtud del nuevo rumbo de país que todos queremos. Pero también hay organizaciones políticas que caminan en ese mismo sentido, que son de opinión, que no trabajan con las estructuras burocráticas, ni con los clanes en las regiones, ni con los vicios electoreros que tienen atorado a este país en pobreza y subdesarrollo. Los hay. Centro Democrático definitivamente es uno. Yo soy en Centro Democrático y yo creo que Centro Democrático definitivamente es una fuerza de opinión principalmente, con un rumbo claro en materia de seguridad, en materia de justicia, en materia de seguridad inversionista, desarrollo económico. Y bueno, tenemos que enseñarle a esos dirigentes mucho más sobre descentralización y de pronto de reconciliación. Pero las otras 3 patas las tiene muy bien. Está también Salvación Nacional, está la Fuerza Nueva Democrática, está Creemos de Fico. Y en fin, hay muchas organizaciones políticas que mal que bien se alinean, pero que sea más lo que nos identifica que lo que no nos identifica. Pero no salgamos a apoyar, a salir corriendo a apoyar a los peores males de este país. Lo lamento, pero el Partido Conservador es de los peores males que tiene este país. El Partido Conservador como organización clientelar que existe hoy, no como filosófica, seguramente si uno lee, no, como organización clientelar que hoy por hoy existe. Lo mismo el Partido Liberal, lo mismo el Partido Verde. El Partido Verde es peligrosísimo porque además de que se volvió toda una estructura clientelar, sobre todo con una fuerza en Bogotá que dañó el voto de opinión en Bogotá. Lo ha venido dañando, carcomiendo, lo ha venido clientelizando también en distintas administraciones y en todo el país. Le juegan al proyecto de impunidad también, la impunidad criminales. Ellos hablan de la paz. Ellos siempre van a decir que Petro lo está haciendo mal, pero ellos lo pueden hacer mejor que la paz. O sea, impunidad, es decir, juego a los criminales, es decir, seguir reactivando ciclos de violencia, ciclos de incentivos para generar nuevos ciclos de terror, de masacres, de rencores, de vendetas y lo mismo. Eso tiene que parar nomás. Son un lastre que solo nos van a conducir
hoy y siempre nos van a conducir al desastre en el que hoy estamos. Siempre, siempre terminaremos ahí si seguimos con eso. Muchas gracias por escucharme, qué pena lo largo.